de Buenos Aires, en 8 años cayeron a la mitad los nacimientos. ¿Qué es la ciudad de Buenos Aires? Yo no sé el resto del país, también había datos. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. ¿No es un disparate que en 8 años se derrumben los nacimientos a la mitad? Es raro. Argentina tiene una historia demográfica rara. O sea que en el mundo el número de nacimientos viene bajando desde la Revolución Francesa. De a poquito, a medida que los países progresan, viene bajando. Y Argentina era uno de los países de América Latina que más bajo era. En 1950 estábamos segundos después de Uruguay, los más bajos en cantidad de nacimientos. En tasa de fecundidad, nacimientos por mujer, ¿no? Sí. Y entre los años 70 y los años 2000, entre todos los países de la región, los 47 países, territorios, todo lo que hay en América Latina, pasamos del puesto 2 al puesto 30 y tantos. O sea, todos los países siguieron avanzando y nosotros no. Y buena parte de eso que habíamos perdido terreno lo recuperamos muy rápido en 8 años. O sea, es raro el ritmo al que lo hicimos. El nivel que tenemos hoy de número de nacimientos por mujer es muy parecido al del resto de la región de América Latina, al de varios países de Europa. No estamos desalineados en eso. En los mercados sería volátil el tema, ¿no? Claro. Como en tantas otras cosas, fuimos volátiles. Una volatilidad enorme. Y es difícil de explicar. Uno puede explicar algunas cosas de la ralentización que hubo en los 70, que tenía que ver con políticas del gobierno peronista de los militares que eran muy natalistas y combatían, en algunos casos, violentamente la anticoncepción. Sí. En los últimos años parece haber una mezcla de una nueva generación de mujeres mucho más convencidas de sus derechos, todo este movimiento Ni Una Menos, que algunos son más ruidosos, otros son menos ruidosos, pero al final del día generaron una generación de mujeres jóvenes mucho más convencidas de lo que quieren y cómo lo quieren. Y además en el 2014 apareció un nuevo tipo de anticonceptivo, y la coincidencia temporal parece ser fuerte, que es un chip que se pone bajo la piel del brazo, y que las chicas lo adoptaron muy masivamente, y eso parece haber sido como la gota que derramó el vaso, ¿no? El tipping point. Y a partir de ahí empezó a bajar muy rápido, bajó muy rápido entre el 2014, 2015 y el 2020, y después siguió descendiendo, pero ya a un ritmo mucho más suave, y ahora viene bajando un poquito por año. De hecho, el dato que mencionabas de la ciudad de Buenos Aires, salió el dato del 2024, que es muy parecido al de 2023, casi no bajó. O sea, pero igual están valores bajos. Están valores bajos, claro. pero el bajón rápido ya se estabilizó, y se estabilizó en los niveles que ves en Uruguay, en Chile, en Perú, un poco más arriba de los países europeos, más o menos en lo que uno esperaría que se estabilice en Argentina, dado el nivel de desarrollo. Hay una asociación muy fuerte entre desarrollo económico, social y fecundidad. Los países más ricos tienen menos hijos, siempre. Ahora, son sociedades más viejas, básicamente. Y por eso son más viejas, claro. Claro, porque ahí tenés un problema, digamos. Si vos tenés cada vez más gente que... Porque aparte esto coincide con un aumento de la expectativa de vida. Sí, Tenés cada vez más gente que no está en condiciones ya de trabajar porque ya está jubilada. Tenés un problema temporal, porque en un momento se va a hacer la rueda completa, donde vas a tener menos gente que nace, pero también menos gente que cobra jubilaciones. Hoy tenés un pasaje. Lo que pasa es que en realidad en algún momento vas a tener mucha gente. Si la jubilación no cambia la edad jubilatoria, vas a tener mucha gente ya retirada, y tenés una mano de obra joven que es cada vez menor. Digo, ahí tenés todo el gran problema. Tenés un desafío y tenés algunas oportunidades. El desafío es claramente eso. El tamaño de población de Argentina, estamos estabilizándonos muy rápido. Vamos a seguir creciendo poquito hasta el 2050. Vamos a empezar a declinar un poquito desde el 2050. Los números que tenemos ahora es que al 2070 estamos a un nivel muy parecido ahora. O sea, estamos muy estables. ¿Cuál es el crecimiento estacional de la población argentina? Ahora estamos muy cerquita de 0 punto algo. Por eso vamos a subir algunos millones hasta el 2050 y vamos a bajar unos pocos millones del 2050. Que eso, por un envejecimiento Lo que pasa que progresivo. Con la población más vieja, proporcionalmente va a haber población más vieja. Eso puede ser un problema, es un desafío. La realidad es que la mayoría de los países más ricos que nosotros son más viejos. Lo que pasa es que hicieron algo que es importante como regla, no solo para la sociedad, sino para cada uno de nosotros. Hay que hacerse rico antes de hacerse viejo, porque después es muy difícil. Si vos querés ser rico, te tenés que hacer rico ahora, en 10 años, en 20. A los 80 no te vas a hacer rico. A las sociedades les pasa lo mismo. Las sociedades europeas se hicieron ricas cuando eran jóvenes, y ahora que son viejas funcionan bien en un contexto de envejecimiento. Igual tienen un problema serio en el tema de fondos de pensión. Tienen problemas, tienen desafíos, tienen problemas en pensiones,
tienen oportunidades por otro lado. Digo, tenés que manejarlo, no es que no hay ningún problema. ¿Y cuáles serían las oportunidades de que envejezca tu población? La más fuerte de todas está del lado de la educación. Vos lo que tenés que hacer cuando envejeces es aumentar mucho la productividad. Para responder a lo que vos decías, hace falta que los jóvenes produzcan mucho más. Los que siguen trabajando, que son proporcionalmente menos, tienen que ser mucho más productivos. Para eso, lo más importante que hay en cualquier lugar del mundo es que los jóvenes estén mucho mejor educados, tengan habilidades. Cuando tenés menos chicos, es más fácil educarlos. Estos años, ahora, por primera vez en la historia argentina, los ministros de educación de las provincias, en lugar de estar diciendo cómo hago el año que viene para contratar a más maestros y abrir más escuelas porque vienen más chicos a primer grado, no vienen menos. Deberían ver la calidad. Entonces pueden decir, voy a sacar a un maestro del frente de aula y lo mando a que se forme y haga una maestría y vuelva, o voy a poner 2 maestros en un aula porque eso funciona mejor, o voy a pagarle mejor a los maestros y tener menos maestros. Digo, puedo hacer cosas. Ahora, Rafael, hay que hacerlas, una cosa que pueda y otra que las haga. Pero ahí no te preocupa que esta tendencia siga cayendo, porque vos podés ir a Corea del Sur o Japón, donde vos ya tenés la mitad de la tasa de fecundidad en algunos casos, y ahí ya tenés un problema de decrecimiento, de tendencia hacia el decrecimiento de la población. A mí eso no me parece deseable, que la población caiga en un país que no tiene un problema de superpoblación. Que la población suba y baja un poquito no es preocupante. Si la población se desploma, obviamente, Tiene un problema de es un espacio problema territorial gigantesco. Por eso acceder a una vivienda es casi imposible. No, y Corea es en este momento el país que está peor en el mundo. La tasa de fecundidad de Corea es 0.7. Eso quiere decir que cada mujer tiene en promedio menos de un hijo. 0,7 hijos es bajísimo eso. Ahora, estas son situaciones muy particulares, son sociedades donde se combina un desarrollo económico muy rápido y muy fuerte con pautas culturales que todavía tienen modelos antiguos. Entonces, lo que pasa en Corea, que no nos pasaría a nosotros, es que se mezcla que las mujeres que se casan están en un contexto todavía de mucha sumisión al marido, como sería en la Argentina hace 100 años. Entonces no se casan, porque dicen, yo puedo tener una carrera profesional, hacerme rica trabajando para Samsung, ¿por qué me voy a meter en esta locura de matrimonio y a tener hijos? Porque cuando tienen hijos, el mandato es abandona todo, dedícate a tus hijos y es muy fuerte. Entonces no se casan y no tienen hijos. Hay un choque entre la cultura y la economía. Y ahí es donde genera el lío grande en Corea. Acá eso no pasa, no es tan grave. Puede pasar, hay que estar atentos y hay que mirarlo. Yo lo que veo es que cada vez más mujeres, vos decías algo antes, ¿no? Hablaste del ni una menos y demás, y hay cada vez más mujeres que por alguna razón asocian el tener una vida profesional exitosa con no tener hijos. Cuando la verdad que son cosas compatibles, tranquilamente. Son cosas compatibles, Cada son vez cosas más, que pero te sacan unos años del mercado laboral. Sin duda. son difíciles. Y, a ver, en Argentina mucha gente está preocupada por esto, habla mucho de que hay que hacer natalismo de alguna manera, ¿no? Promover que la gente tenga más hijos. Yo creo que hay que entender que, digo, ¿cómo hago para convencerte a vos que tengas un hijo? ¿Cuánto te tengo que dar? ¿En plata? Nada. Tú dices, digo, si yo quiero que vos compres más dulce de leche, te bajo el precio del dulce de leche, y yo voy y compro dulce de leche porque me gusta, es barato, lo compro. Un hijo no lo tengo porque me dieron un poco de plata, porque la decisión es mucho más profunda. Mundial que es difícil de revertir. Ahora, dicho eso, es verdad que hay gente que quiere tener hijos y que se la ve difícil. Por ejemplo, la mujer que mencionabas, porque en Argentina es difícil. Si vos mañana tenés un hijo, tu licencia es de 2 días y la tuya es de 3 meses. Claro. Digo, entonces tu carrera se complica y la tuya decís, y bueno, yo tengo un hijo que se la arregle mi mujer, porque yo tengo que trabajar. Y eso partiendo de la base que económicamente puedes bancarlo, porque y además, es un tema. Y después tenés que no tener servicio de cuidados, y después querés que tenga una educación buena, y dices, ¿qué hago? Bueno, entonces lo quiero mandar a una escuela privada, pero es carísima. Eso, ¿hay forma de medir la situación económica, cómo impacta? Porque es muy caro hoy tener un hijo. Hay muchas familias que quizás antes tenían 2 o 3 y ahora deciden tener 1. Está muy claro que a medida que la situación económica de los países mejora, la gente tiene menos hijos. En parte porque lo que pasa, y es bueno que sea así, es que cada vez queremos más cosas para nuestros hijos. Y está bien. Quiero decir, para ponerlo en términos muy contextuales, nuestros tatarabuelos, hace 150 años, tenían 7 hijos, se le morían la mitad antes de los 5 años, no digo que lo disfrutasen, pero sabían que era un hecho de la vida, lo mandaban a trabajar a los 6 años. Y la escuela no existía, o un poquito, digo, antes de Sarmiento no había escuela, era lo que había y ya está. Ahora vos querés que tu hijo tenga una buena vida, tenga una buena educación. Querés que tenga algo que es carísimo, que es tiempo tuyo, querés dedicarle tiempo y afecto y energía. Entonces, no puedo tener 5 hijos, es ridículo. Voy a tener 1 porque es lo que le puedo dar afecto, voy a tener 2. O mucha gente dice, no voy a tener ninguno porque no me da la energía para hacer la carrera de profesional, empresario, periodista exitoso y al mismo tiempo dedicarle a un hijo lo que querría dedicarle, ¿no? De hecho, hay un tema estadístico que para mí se está haciendo mal. Hoy la familia tipo ya no es más con 2 hijos.
El tamaño de los hogares se está achicando. Hay un fenómeno que... Claro, pero vos tenés todas las estadísticas, están basadas en matrimonio de 2 4. hijos en edad escolar. Y hoy ya no es más. Eso va cambiando, por supuesto. De hecho, hay un fenómeno que a mí siempre me llama la atención. Ustedes, nosotros vivimos todos en Buenos Aires. Se construye a lo loco, hay siempre edificios nuevos por todos lados. La población de la ciudad de Buenos Aires no crece, de hecho está decreciendo un poquito. Y a pesar de eso es difícil conseguir vivienda. Digo, ¿dónde está la cosa? Pues si hay más departamentos, ¿por qué? La razón de eso es que los hogares son cada vez más chicos. O sea, cada vez hay más gente viviendo sola o viviendo en hogares más chiquitos. Entonces, el mismo departamento donde había 5, Sí. ahora hay 2. Y en uno que había 3, hay 1. Y ahí es donde tenemos el problema. Porque es lo que decís, las familias, los hogares Están achicando. son cada vez más chiquitos. Y tiene que ver en parte con la fecundidad, tiene que ver en parte con que hay menos matrimonios y hay más gente que vive sola. Tiene que ver también en parte con que la prolongación de la vida, la extensión de la esperanza de vida, hace que haya más viudas y viudos, porque también no morimos menos, pero no al mismo tiempo. Entonces el Sí. sobreviviente dura más tiempo. Todo eso junto hace lo que decimos, que los hogares sean cada vez más chiquitos y eso se cambia la ¿Y hay vida, alguien ¿no? que esté investigando esto? Porque todo esto es fundamental para hacer políticas. Yo te diría que somos unos cuantos los que estamos mirándolo, discutiéndolo. No, pero esto es pensando sector en las privado. cosas. Yo soy CIPEC, Por eso. que es una privado. ONG que trabaja en estas cosas. Por eso es privado. En el sector público hay una dirección en el Ministerio de Salud que trabaja de generar toda esta información y es muy buena. Hay gente trabajando en distintas áreas. Lo que suele ser muy difícil es llegar a los decisores con estas cuestiones, porque son todas tendencias que impactan en el mediano y largo plazo y entonces Sí, son para políticas pasar de la Estado. parte de moda no la ven porque la coyuntura se los lleva puestos. Es muy difícil para un político, para un gestor que tiene que resolver, se me cae el techo de la escuela, porque se le cae el Claro, techo de la pero escuela, alguien tiene que estar pensando Sí, sí. la Argentina dentro de 30 años con estas Por estas supuesto. estadísticas. y la razón por la que estoy acá y hacemos esto es para decirles, piénsenlo porque esto es importante, porque, por ejemplo, no sigan prometiendo más escuelas, no hace falta. Piensen cómo hacen para mejorar la calidad de los docentes, porque hace falta mejorar la calidad de educación, no solo porque es un derecho de los chicos, sino porque, lo decíamos al principio, va a haber en 20 años, los trabajadores jóvenes en Argentina van a ser muchos menos. Si queremos todos vivir mejor, tienen que ser mucho más productivos. Eso quiere decir más educación, mejor educación. No podemos seguir pensando que las reglas que funcionaban en 1950 van a funcionar en el 2050. Eso no va a ocurrir. Y si no hacemos nada al respecto, vamos a tener un No, problema. hay nadie pensando. Y que no se vayan de Sí, la Argentina y las que políticas, tributen en No, Argentina. no hay nadie, pero a ver, es un dato. También. No haga más escuela, mejorá las que tenés, prepara mejor a los docentes y dale posibilidad a los chicos que se eduquen mejor. Lo que pasa es que es porque- más fácil inaugurar una escuela Que después la no estás tiene mostrando. docentes, para que después no tiene docentes, que después no la mantenés. Y en defensa del político, además, la gente le reclama la inauguración de la escuela. Digo, la sociedad no es consciente de esto tampoco. La gente se pone contenta cuando hay una escuela nueva y no ve tanto cuando el maestro está mejor formado, porque no se ve, no se toca. Sí. Entonces hay una dinámica que tenemos que cambiar ahí, no solo de los decisores, también de la sociedad. Tenemos que ser conscientes que lo importante es la calidad de educación. Yo sería muy feliz si la gente, en vez de estar atenta cuando se abre una escuela nueva, esté más atenta a los resultados de las Sí, pruebas. yo creo que la gente las sí evaluaciones. está preocupada. Digo, yo creo que las familias se dan cuenta cuando su hijo vuelve y no aprendió nada en la escuela y lo que quiere es que primero se da cuenta cuando va a la escuela y no tiene clase, digo, para empezar, o porque no hay profesor, o por lo que sea. Y en definitiva también se da cuenta cuando el Sí, vos sabés que hay varios estudios que muestran que en la pandemia, cuando los chicos se empezaron a tener más clases desde la casa, ahí es cuando muchos padres empezaron a dar cuenta de La falta aprende. de preparación. Porque veían No aprende. la clase, que antes no la veían. Y ahí empezó a generarse un cambio. Pero es un cambio que tiene que venir de los dos lados. Y la sociedad no le exige a sus dirigentes que cambien estas cosas, y el dirigente, por un lado, tiene que convencerse de hacerlo, pero por otro lado, le demandan otra cosa y para qué me voy a meter en este lío. Lo mismo pasa con, desde el otro lado de esta discusión, el tema previsional. Tenemos un sistema previsional que está pensado en 1950, con reformas, con cambios, el régimen actual desde los 90, pero que todavía tenemos algunas reglas. Ahora, hoy día todavía tenemos en lugares del país gente que se jubila a los 50 años. Sí. Nosotros Acá vivimos tenemos, en la ciudad también. discutiendo si las mujeres se tienen que jubilar a los 60, 65, y resulta que tenés empleados provinciales, docentes que se jubilan a los 50. Entonces, ¿para qué discutir lo otro si tenés ese agujero? Hoy día todavía en el régimen nacional tenemos una norma que viene del principio del siglo XX, y es que cuando una persona enviuda a los 20 años, tiene una pensión vitalicia. Porque se hizo pensando en la pobre señora cuyo marido se moría, la señora no podía trabajar, porque creían que una mujer no trabajaba en 1920, y quedó ese modelo.
Y si esa persona se casa de vuelta a los 25 y enviuda de vuelta a los 27, además de tener mucha mala suerte, tiene 2 pensiones vitalicias. Y después se va a jubilar, va a tener 3 beneficios. Digo, eso que es algo que en una sociedad joven... Es un caso excepcional, pero no importa. No, pero hay, que cambiar. hay 1.100.000 personas que cobran más de un beneficio en la Argentina. No es tan excepcional. Hay 2.800.000 personas menores de 65 años que cobran una jubilación o pensión. Pero los 2 beneficios, porque hay muchas personas... ¿Que cobran jubilación y pensión? Jubilación y pensión, claro. Que es legal, no hacen nada mal, pero la pensión se pensó diciendo hay gente que no se puede jubilar porque no trabaja y entonces hay que darle una pensión. El modelo no está pensado para que alguien cobre jubilación y pensión. Es un modelo pensado cuando se asumía que solamente una persona trabajaba en la familia. Entonces el resto tenía que tener pensión. Ahora resulta que trabajan todos, y está buenísimo, que todos tienen derecho a jubilación, que está muy buenísimo, pero entonces corregime lo otro, porque si no funciona, y eso que más o menos te lo bancás en una sociedad joven, donde hay pocos viejos, que bueno, Sí. Cuando envejece mucho la sociedad, es un montón de plata. Y la edad, que es obviamente tema de discusión en todo el mundo en este momento, que genera protestas muy enérgicas. A ver, la edad de retiro, déjame repetirte lo que te dije recién. Yo creo que con el tiempo, a medida que la sociedad mejora las condiciones de salud, la esperanza de vida se extiende, la definición de vejez se extiende, hay que ir corriendo también la edad de la que la gente se retira, cosa que ocurre naturalmente, la gente posterga. Ahora, yo me resisto a dar una discusión seria sobre si la gente se tiene que jubilar a los 60 o 65 años, mientras resulta que tengo 2.800.000 personas que se jubilan antes de eso. Porque esto es mentira. Claro, primero ordenemos lo otro, ordenemos los 200 regímenes de excepción que tenemos en la Argentina, porque si no la otra discusión es mentira y es simplemente encerrarme para después acusarme de genocida y de odiar a los jubilados y ese tipo de cosas. Ordename aquello y después discutamos cómo hacemos para que de aquí al 2100 se vaya aumentando, no sé, un mes por año, muy de a poquito, la edad de retiro, a medida que las condiciones de salud de la gente van mejorando. A mi edad, hace 100 años, yo era viejo y estaba jubilado y retirado. No, hoy me ofendo si me decís que no trabaje. Pero porque es ridículo. Porque además, en aquel momento, el trabajo era trabajo físico, las condiciones de salud eran mucho peores. Ahora puedo seguir trabajando, quiero seguir trabajando, ¿por qué no hacerlo? Rafael, muchas gracias. Muy atento, un gusto. por favor.